En nuestro recorrido por el Evangelio de Juan, hemos estado hablando acerca de Jesús, de quién es Él. Hemos pensado en Jesús como el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Jesús como esa fuente de agua viva. Jesús como el que guía nuestras vidas en todo momento. Y durante todo el Evangelio de Juan se nos repite una y otra vez lo importante que es nuestro Señor Jesucristo. Llegando ahora a este capítulo 16, nos encontramos con un aspecto que yo quisiera que de verdad todos pusiéramos mucha atención. Porque el día de hoy vamos a hablar no solo acerca de Jesús, sino acerca de una persona a quien Jesús dejó mientras que Él volvía a esta tierra. Yo quisiera que tú pensaras conmigo en lo impactante que fue para los apóstoles, para los discípulos, pensar que después de tantos años de caminar con Jesús, después de tanto tiempo de estar a solas con Él, Él les empieza a decir, me voy. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo en el capítulo 14 que les dice, me voy a prepararles un mejor lugar? Y los apóstoles están muy confundidos pensando, pero ¿a dónde te vas, Señor? ¿A dónde te vas a ir? Su corazón se empieza a llenar de tristeza y Jesús sabe que vienen momentos muy difíciles para ellos. Y por eso les recuerda, yo soy su paz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero además de todas estas cosas tan preciosas, Jesús hace una promesa muy importante. Y es la promesa que vamos a ver hoy. Es la persona de la cual quiero que hablemos hoy. Y creo que esta prédica es muy importante. ¿Por qué? Porque es una persona que nosotros olvidamos con mucha frecuencia. Y estoy convencido que muchos de nosotros lo hacemos a un lado de nuestras vidas diarias. Y por eso dejamos de experimentar la vida sobrenatural que existe en el cristianismo. Y nos conformamos simplemente con lo normal y lo cotidiano. Permítame orar para que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y nos permita hoy ser tocados por su palabra. Amado Padre, gracias por cada persona que se encuentra hoy aquí en medio nuestro. Gracias porque tú nos amas y nos cubres con ese amor. Y gracias, Padre Santo, porque nos persigues y vas detrás de nosotros como ese buen pastor. Gracias por lo que hemos podido meditar hoy acerca de ese amor tan grande. Gracias porque en tu amor, Señor Jesús, tú nos dejaste tu palabra, la revelación acerca de tu voluntad. Y nos has dado el Espíritu Santo que nos permite comprender y entender esa verdad. Yo te ruego de una manera muy especial esta mañana que por favor abras los ojos del entendimiento de las 140, de todos los que estamos en este momento viendo esta pantalla y que podamos darnos cuenta, mi buen Rey, de la importancia de ese otro consolador al cual tú dejaste al lado nuestro. Permite que seamos convencidos, enseñados, rearcuidos, corregidos, instruidos hoy por tu palabra, mi buen Señor. Y te ruego, lléname de tu Santo Espíritu para que seas tú el que hable con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero decirte 6 cosas, 6 características de esa persona que es el Espíritu Santo y que está con nosotros. La primera es que Él es otro como Jesús. Es uno que se parece a Jesús. En Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, Él empieza diciendo esto. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Si usted se fija en el versículo 16, va a ver que hay una palabra interesante y es que Jesús dice otro consolador. Cuando usted dice otro en español, hay 2 posibilidades. Una posibilidad es que usted diga otro por decir otro diferente. Y otra posibilidad es decir otro pero que se parezca a mí. Entonces voy a cambiarle este piano por otro. Y uno pregunta, bueno, pero el otro que me van a dar, ¿cómo es? ¿Es un piano mejor? ¿Es un piano igual? ¿O es un piano diferente? Si usted de pronto compró unos zapatos y se los puso, pero llegó a la tienda, salió de esa tienda, llegó a su casa y cuando se los pone la segunda vez, el zapato siguió derecho y le quedó en la rodilla, usted va a cambiarlo a la tienda. Le dice, ok, le vamos a dar otro par de zapatos. ¿Qué otro tipo esperamos? Es difícil de entenderlo en español, pero en el idioma original, la palabra otro en griego
es bien particular, porque hay dos palabras. Hay dos palabras en griego para decir otro. Cuando usamos una de esas palabras, alos, queremos decir otro, pero exactamente igual al que le voy a dar. Y la otra palabra que se usa en griego es otro, pero diferente. En este capítulo de Juan, en el versículo 16, cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, ese otro es uno igual, uno exactamente igual. Ahora, ¿por qué entramos en todo esto de la gramática? ¿Por qué me tomo el tiempo para que miremos esto? Porque yo quiero que usted entienda qué está diciendo Jesús. Jesús está preparando su salida. Jesús va a estar en el cielo, físicamente va a estar ausente, en espíritu se presenta aquí con nosotros, pero físicamente abandona de cierta manera a los discípulos y ellos van a quedar solos. Entonces ellos le dicen, no van a quedar solos, yo les voy a enviar a otra persona y esa otra persona será como yo, será otro igual a mí. Tener al Espíritu Santo es igual que tener a Jesús. El hecho de que yo esté por fuera físicamente no quiere decir que nada cambie, porque el Espíritu Santo estará acá presente y será como si yo estuviera aquí en medio de ustedes. Es otro igual a mí. Eso parece muy sencillo, pero las implicaciones para la vida diaria y práctica son tremendamente importantes. Piense por un segundo cuál sería su actitud delante de un culto, su actitud en un devocional, su actitud al orar. Si el mismísimo Jesús de manera física se hiciera presente y estuviera parado ahí delante suyo. Si de pronto Jesús se hiciera presente acá, en este momento, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en este momento? Cierto que sería de pronto un poco diferente, pero algo que yo quiero que usted pueda pensar y que de pronto integre en su vida es que el Espíritu Santo mora en su vida. La presencia de Cristo está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y la misma reverencia, la misma dedicación, la misma santidad, el mismo amor que de pronto le expresaríamos físicamente a Cristo si estuviera acá, debería estar presente en nosotros porque tenemos otro consolador. También quiere decir para nosotros, los discípulos, que de pronto eran consolados por las palabras de Jesús y su presencia, que el Espíritu Santo iba a hacer lo mismo, iba a consolarles, a acompañarles. Si miramos nuevamente el versículo 16, por favor, Juanito, nos damos cuenta de que aquí hay otra palabra más. Esa palabra consolador es muy importante. La palabra consolador es la palabra parakletos. Y es una palabra que es bien interesante porque se usa en dos sentidos. Se usa desde la perspectiva legal como aquel abogado que es llamado a defender al acusado. Esa es una de ellas, parakletos. Y por eso en primera de Juan, en el capítulo 2, se dice que tenemos un abogado delante del Padre. La palabra ahí es parakletos. Pero también a lo largo del Antiguo Testamento, esa palabra se usa para consolar, para traer guía, para traer ánimo a una persona. El Espíritu Santo tiene esa doble función para nosotros. Es aquel que intercede por nosotros, aún con gemidos indecibles, como lo dice Romanos, pero también es aquel que está consolándonos y guiándonos. De hecho, en el versículo 17 leemos esto, es decir, ¿el Espíritu de qué? De verdad. El Espíritu de verdad. Ese que tú y yo tenemos hoy aquí en nosotros. Ese que está aquí presente en este lugar. El que nos une como hermanos en Cristo Jesús. No es un espíritu cualquiera. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y es la fuente de toda verdad. Es aquel que es un espíritu que da siempre lo que es verdadero, lo que es cierto, lo que es puro. Y esto es lo maravilloso, que no lo tienen todas las personas. El espíritu no es como, no sé, Gaia, la madre tierra, o como en la película de Avatar, el espíritu del árbol que cubre todas las cosas y que todo lo podemos experimentar. No es como la fuerza de Star Wars, no es como todas esas cosas etéreas que de pronto son lo que el mundo piensa y entiende como ese espíritu que nos une. No, no, no.
El Espíritu Santo es una persona con voluntad, con sentimientos, con decisión propia. Y es una persona que está en la misma posición, en la misma característica, con la misma gloria que tiene Dios el Padre y Dios el Hijo. Y no todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni le conoce. Ni lo ve ni le conoce. ¿Usted se ha preguntado por qué usted y yo pensábamos de una manera tan diferente antes de ser cristianos o antes de ser creyentes? ¿Por qué usted y yo pensamos ahora tan diferente a como piensa el mundo? Porque a veces se describe a la gente que no ha recibido a Cristo como gente que anda en tinieblas o que está en la oscuridad, porque no pueden ver ni conocen al Espíritu de verdad. Solo aquellos que conocen al Espíritu de verdad, entonces pueden conocer la verdad. Y miren lo hermoso que es esto, que Jesús nos dice en el versículo 17 al final. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará, ¿dónde? En ustedes. Y aquí me empieza a mí a reventar la cabeza tratando de entender lo que Jesús quería decir con esto. Porque si usted se da cuenta, hay dos preposiciones muy diferentes y Jesús está haciendo un énfasis en esas dos preposiciones. La primera dice con. En este momento, ustedes conocen al Espíritu Santo porque mora con ustedes. Es decir, está a su alrededor. Al tener a Cristo con él, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, moraba con ellos. Pero les habla de un futuro. Dice que en el futuro estará. Y cambia la preposición. Ya no dice con, sino dice ¿cómo? En ustedes. Y aquí hay una gran diferencia. Es una palabra pequeña, pero hace una gran diferencia. Porque tú y yo tenemos algo que ni Abraham, ni David, ni Sansón, ni ninguna otra persona creyente del Antiguo Testamento tenía. Y es esta preposición. Todos ellos tenían el Espíritu Santo con ellos. El Espíritu Santo se posaba sobre ellos, pero ninguno de ellos pudo experimentar la transformación del corazón que viene cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Así que, pensando un poco en esto, en ese otro que es como Jesús, recordemos esta mañana que tenemos a uno igual a Jesús, con su gloria, con su deidad, con su verdad, con su amor, que se merece el respeto, la reverencia que tiene mismo Jesús. Y que ese otro como Jesús no es que se va y viene, no es que está con nosotros en la iglesia, que solamente está en el local, que solo está presente cuando estamos varios reunidos. No, Él está en nosotros. A donde yo voy va el Espíritu Santo. En donde yo estoy está el Espíritu de Dios. Importa en qué circunstancia me encuentre, el Espíritu de verdad está en mí, obrando en mi vida. Y para nosotros como creyentes, eso debe despertar un deseo de escuchar la voz del Espíritu Santo, de aprender a discernir su dirección. Porque ¿quién nos puede guiar a la verdad si no es el Espíritu de Dios? ¿Quién nos puede ayudar a tomar decisiones que glorifiquen a Cristo si no es el Espíritu de verdad? ¿Quién es el que nos habla y nos muestra y nos aclara la voluntad de Dios en nuestra vida si no es el Espíritu Santo? Pero ¿sabe qué? Usted y yo muchas veces pasamos tan poco tiempo en la presencia de Dios, pasamos tan poco tiempo orando, pasamos tan poco tiempo escuchando que no aprendemos a discernir esa voz. Yo he conocido personas que disciernen la voz del Espíritu Santo, que pueden entender de verdad cuando el Espíritu Santo les está guiando. De hecho, en Hechos, nosotros leemos muchas veces, por ejemplo, en Hechos 15 o en Hechos 11, cuando la iglesia está reunida y seleccionan a Pablo y a Bernabé, y dicen, y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y esto no era una ocurrencia rara y todo el mundo quedó como, ¡ah! El Espíritu Santo no está hablando. No, esto era la normalidad para la iglesia. El Espíritu Santo guiaba y direccionaba porque eran personas que se encontraban constantemente en oración, en ayuno, en la palabra del Señor, en la voluntad del Señor y se habían hecho sensibles a su voz. Tenemos otro como Jesús que nos guía. Pero ahí no se acaba. Hay otra labor del Espíritu Santo. Es uno que testifica de Cristo.
En el capítulo 15, en el versículo 26, leemos lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador, el Paracletos, a quien yo enviaré el Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, ¿qué hará? Fíjese cuál va a ser una de sus funciones. Él dará ¿qué? Testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo hace, una de las labores principales que hace el Espíritu Santo es testificar acerca de Cristo. Ayer en la capacitación de evangelismo hablábamos un poco de lo que es testificar. Un testigo es una persona que ha vivido los eventos, que ha pasado a través de ellos. Un testigo de la Segunda Guerra Mundial no es una persona que ha leído un libro de la Segunda Guerra Mundial y me cuenta qué pasó. No, es uno de los soldados que estuvo ahí en el lodo, escuchando las balas, zumbando por todos lados, viendo a sus amigos y hermanos morir allí en la tierra, y luego viene y nos cuenta acerca de la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, no tenemos de nosotros a un espíritu que testifica de manera teórica o porque leyó en un libro de teología o porque leyó en la Biblia acerca de Cristo. Cuando el Espíritu Santo testifica de Cristo es porque Él es el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de Cristo. Él conoce a Cristo íntimamente. El Espíritu Santo y Cristo son uno solo, y cuando habla acerca de Cristo, lo habla como aquel que vive, que entiende, que sabe y que conoce. Y es eso lo que le da poder al testimonio del Espíritu de Dios. Porque aquellos que testifican con veracidad dan testimonio suyo. Cuando usted quiere conocer de Cristo, el Espíritu Santo da testimonio de Él. Cuando usted quiere que otros conozcan de Cristo, el Espíritu Santo les ayuda a entender quién es en persona y verdaderamente. Cuando como iglesia nos reunimos para adorar y alabar, es el Espíritu Santo el que nos testifica de la gloria y la grandeza que tiene Cristo Jesús y la lleva a nosotros en nuestro interior. Pero fíjese en lo maravilloso que es, que el Espíritu Santo no solo testifica, sino que es uno que nos impulsa a testificar a nosotros. Entonces en el versículo 26 leemos que Él da testimonio de mí, pero fíjese cómo empieza el 27. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Acá se está refiriendo directamente a los apóstoles, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo los habilita a ellos, y hoy en día también nos habilita a nosotros para dar testimonio. De la misma manera en que el Espíritu Santo testifica, nosotros testificamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer afuera en este mundo? Precisamente eso. Decir a las personas, no de una teoría, no de lo que usted escucha el sermón del domingo en la mañana, no de lo que usted lee en un libro de teología, sino de aquello que usted vive día a día. ¿Se ha preguntado por qué de pronto su testimonio de Cristo no es tan poderoso? Porque de pronto cuando usted le cuenta a Cristo de Cristo a las personas, de pronto como que no hay mucho que contar o no avanza mucho, no hay mucho impacto. ¿Será porque de pronto, y no estoy diciendo ni acusando, pero quizás, y me examino a mí mismo, ¿será que no estamos viviendo a Cristo? ¿Será que no hacemos parte de Él día al día? ¿Será que no caminamos y lo vemos y lo escuchamos y entendemos lo que ha hecho en mi vida? Y por lo tanto, cuando testificamos, como que sí decimos, sí, Jesús, el de la Biblia, dijo esto y esto y esto, pero no es mi Jesús. Él ha hecho esto por mí. Él me ha salvado de esta manera. Él me ha perdonado. Él ha cambiado mi vida. Quiero contarte de aquel a quien yo vivo y comparto y le hablo y me escucha y me guía todos los días de mi vida. Es muy diferente cuando usted y yo testificamos de Jesús porque le vivimos, porque le andamos, porque le conocemos. Y mi reto esta mañana para ti es el acercarte en el Espíritu de Dios, en tu vida diaria a Dios, para que puedas experimentarlo y de esa manera haya más poder en tu testimonio personal acerca de Cristo. Y que por eso otras personas vengan a Él. Así que hemos hablado de dos características del Espíritu Santo. Uno, que es igual a Jesús, otro como Jesús. La siguiente, que Él testifica de Cristo. Y la tercera, que nos impulsa a testificar.
La cuarta característica del Espíritu Santo en estos pasajes es que es de gran valor. Es uno que tiene un enorme valor. Y las palabras de Jesús a continuación, en el capítulo 16, me impactaron cuando las leí. Mira el versículo 7 que dice: pero yo les digo la verdad. Me encanta, cuando Jesús empieza así, es porque va a decir algo súper importante. Yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Pare un segundo y piense usted en esa frase. Piensa en lo que Jesús está diciendo acá. Les conviene que yo me vaya. ¿Alguna vez su mamá le usó esa palabra de le conviene en alguna frase con usted? Le conviene que tienda su cama, señor. ¿Por qué? Porque si no van a haber graves consecuencias. O de pronto le estaban chismoseando una sorpresa y no, te conviene ir a la casa temprano. Entonces como que, ok, va a haber algo bueno ahí. Cuando me hablan de que me conviene, quiere decir que es mucho mejor lo que me piden que haga a lo que yo estoy pensando. Y Jesús, aquí en este lugar, dice, les conviene, y luego dice algo que uno diría, pero ¿cómo le puede convenir uno a esto? Que yo me vaya, que Jesús no estuviera presente en esta tierra con los discípulos. Yo no sé ustedes, pero si yo hubiera sido Pedro o Juan o alguno de los apóstoles, me hubiera levantado y hubiera dicho, pero ¿cómo así, Jesús? ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? Si eres nuestro Señor, nuestro Rey, el Mesías, el que nos ha guiado, el que nos ha instruido, ¿cómo se te ocurre decir que nos conviene que tú te vayas? Y seguramente Jesús me diría, apártate de mí, Satanás, como se lo dijo a Pedro, porque no entiendo lo que él está diciendo. Pero miren lo que dice Jesús. ¿Por qué convenía que él se fuera de esta tierra? Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Está empezando a entender la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Puede comprender conmigo esta mañana por qué es tan importante que como creyentes estemos conscientes de que el Espíritu Santo mora, vive en nosotros y está aquí para guiarnos, y que le demos mayor valor en nuestras vidas del que normalmente se lo hemos dado? Como movimiento nos caracterizamos por ser centrados en Cristo y en la palabra de Dios, y eso es muy importante. Pero a veces lo hacemos a costo de otras doctrinas que a veces son abusadas en otros círculos, como las del Espíritu Santo, su presencia, sus dones y lo sobrenatural de la vida cristiana. Pero la Biblia debe corregirnos, la Biblia debe guiarnos, la Biblia debe colocar los límites en los extremos, no nuestra tradición. Y yo estoy esta tarde, esta mañana, retando un poco nuestra tradición para decir, el Espíritu Santo es importante. Tiene un gran valor. Tiene tanto valor que Jesús dijo, les va mejor si yo no estoy y el Espíritu viene, a que si yo me quedo. ¿Cómo así? Bueno, Jesús estaba en un solo lugar, en una sola ciudad, con solamente un grupo de personas. Él estaba con los 12 y los 12 estaban ahí cerquita, pero solamente tenía intimidad con unos 3 más, círculo más pequeño. Y cuando se estaba predicando a 5,000 personas, esas 5,000 personas veían algo de Cristo y le escuchaban, pero se iban y solamente 12 quedaban para escuchar su explicación. Pero cuando Jesús se va y el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes, tú y yo tenemos la mayor intimidad que podríamos tener con nuestro Señor Jesús, como si Él estuviera aquí, presente, en tu cuarto, en tu sala, en tu cocina, en cualquier lugar. Ahí está, porque el Espíritu de Dios está aquí. Ahora no tengo que estar en Jerusalén, en Capernaum o en Galilea para ver a Jesús, sino que no importa si me encuentro en Bogotá, en Chiquinquirá, en Cartagena, en Medellín, en Ibagué, Jesús está ahí, porque su Espíritu está presente con nosotros. Nos convenía que Jesús se fuera, porque si no, no tendríamos la presencia continua, constante, profunda y completa de Dios con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y eso es algo muy importante que debemos nosotros entender. Por eso debemos valorar la voz del Espíritu Santo y su guía. Ahora, el Espíritu Santo trae convicción. Trae convicción. Y escuche lo que sigue diciendo Jesús después de esto. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio. Y vamos a entrar un poquito a esa frase. Pero antes de eso, quiero que usted pueda entender que esto es una labor exclusiva del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, Él será el que convencerá al mundo. Y necesito hacer una pausa, porque es que a veces usted y yo pensamos que somos el Espíritu Santo. Pensamos que somos el Espíritu Santo en aquellos que no creen. Pensamos que somos el Espíritu Santo para nuestros hijos. Pensamos que somos el Espíritu Santo para nuestras parejas. Y que nosotros somos los que los convencemos de las realidades espirituales que hay en su vida. Y machacamos y tiramos y decimos, pero tiene que entenderlo. Cuando la acción de convencer viene de una persona, el Espíritu de Dios. Esto es un alivio para nosotros, hermanos, pero al mismo tiempo es un llamado a la dependencia en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás, y escúcheme aquí un segundo, por favor, quizás usted no debe luchar tanto por convencer a la persona, pero quizás debe luchar más de rodillas, orando porque el Espíritu Santo convenza a esa persona. Quizás usted no debe pasar tantas horas en un argumento con aquella persona, pero debe pasar un par de horas más en la presencia del Señor, rogando para que el Espíritu de Dios abra los ojos y dé entendimiento. Quizás debemos cantaletear un poco más, cantaletear un poco menos y orar un poco más, porque nuestra labor no es la de convencer. Ahora, ¿de qué convence el Espíritu Santo? Específicamente dice acá de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús lo explica con un poquito más de detalle. ¿Cuál es el pecado? El pecado sencilla, llana y simplemente es para Jesús. De pecado, ¿por qué? No creen en mí. Porque no creen en mí. Y esa es la primera cosa que el Espíritu Santo trata de convencer. De que hemos fallado, de que hay un error, no porque no fumemos y fumemos, tengamos tatuajes o tengamos tatuajes, seamos esto, seamos lo otro, seamos de izquierda, seamos de derecha, cualquier otra cosa que se nos venga a nuestra mente. Gracias, Miguel. Que se nos venga a nuestra mente acerca de convencer a una persona, a decir, esta persona es más o menos pecaminosa. No. Hay una sola cosa en la cual el Espíritu Santo está enfocado al convencer de pecado a una persona, y es de la persona de Cristo. Es de la persona de Cristo, es llevarlo a ver a Cristo. Si una persona no es creyente, hermanos, antes de entender que sus acciones, su vestimenta, sus palabras, sus posiciones ideológicas y políticas son malas o buenas, primero debe conocer a Jesús. Primero debe creer en Jesús. Primero debe recibirlo a Él. Si no tiene la vida de Cristo en Él, si no tiene al buen pastor, si no sigue el camino, la verdad y la vida, no hay nada más que pueda hacerse. Y por eso el Espíritu Santo convence específicamente de pecado, porque no creen en Jesús. Lo segundo es de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y con eso nos referimos, no me fui al Padre ya, eso coincidió con la frase. Yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Quiere decir lo siguiente: la justicia que se le estaba proporcionando a Cristo. Fíjese que Cristo recibió justicia cuando Dios le levantó de los muertos. En el momento en que Cristo murió, en ese instante no fue comprobada la verdad de Jesús. En ese instante parecía que ganaron los enemigos de Cristo. Parecía que Satanás hubiera ganado. Parecía que los fariseos habían logrado silenciar a otro más que se decía decir el Mesías. Pero se hizo justicia. Vino la verdad. Se mostró que Jesús era el verdadero cuando Él fue resucitado y ascendió a la diestra de Dios y demostró que Jesús era el que Él decía ser. Entonces, la persona es convencida de pecado porque se convence, yo no creo en Jesús. Es convencido de justicia porque se convence, wow, Él es verdad, Él resucitó y está en el cielo intercediendo por mí delante del Padre. Y dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, y el príncipe del mundo es Satanás. El pecado fue juzgado en la cruz.
Y la persona es convencida de juicio porque cree que el pecado en su vida ha sido juzgado y entregado a Cristo Jesús. Y esa es la gran labor que hace el Espíritu Santo cuando convence. ¿Qué quiere decir esto? Si la 140 ha de avanzar en el reino de Dios, si como iglesia queremos que más familias conozcan de Cristo, si como congregación anhelamos expandir las filas del reino de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a depender más del Espíritu de Dios. Es aprender a orar con más confianza, con más diligencia, con más dependencia, con más pasión, con mayor tiempo al Espíritu de Dios, quien es el que ejerce el poder, quien es el que convence, quien es el que fue enviado por Jesús para hacerlo. Mi reto esta mañana es a que como iglesia, como individuos y como familias nos cuestionemos acerca de qué tan sensibles somos a su voz, de qué tanto buscamos el poder del Señor a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado, de qué tanto dependemos del Espíritu de Dios cuando hacemos cualquier cosa. Cuando usted está ensayando un instrumento, preparando una clase de escuela dominical, cuando está preparándose para servir como mujer, cuando estamos pintando en la iglesia, abunda, estamos en esa dependencia, estamos pensando que el Espíritu de Dios nos guíe, estamos en una oración constante. Él es el que actúa, Él es el que convence, Él es el que guía a toda verdad. Y esa es la última verdad que quiero comentarle acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno que guía, que glorifica y que revela. Guía, glorifica y revela. Sigamos en ese capítulo 16 y fíjese en el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, me encanta como siempre Jesús hace esta distinción, ¿no se ha dado cuenta? En los 14, 15 y 6 siempre dice lo mismo. Cuando Él, el Espíritu de verdad, Él lo llama el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que habrá de venir. Escuchen esto porque es muy importante que entendamos lo que hace el Espíritu de Dios. Él guía al creyente a la verdad, y no a cualquier verdad, a toda la verdad. Lo que el Espíritu Santo habla, no lo dice por su propia cuenta. Lo dice porque nos habla acerca de Cristo. Usted quiere conocer la mente de Cristo, usted quiere escuchar la verdad acerca de toda situación en su vida, es el Espíritu Santo el que la revela, el que la muestra. ¿Alguna vez ha sentido necesidad de guía para tomar decisiones, para saber cuándo acercarse a hablarle a una persona de Cristo o no, para saber qué decir en alguna situación específica? Mire lo que dice el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, he aquí lo precioso del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios no busca su propia gloria. El Espíritu de Dios no busca que lo veamos a Él, lo alabemos a Él, lo glorifiquemos a Él. El Espíritu de Dios es como un espejito que está apuntando a Cristo todo el tiempo. Nos muestra la verdad de Cristo, nos convence de la justicia de Cristo, nos guía a cumplir a Cristo, nos ayuda a glorificar a Cristo. Entonces, nos dirige hacia Él, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Si usted quiere glorificar a Dios en su vida, si usted quiere darle gloria a Dios, Dios es glorificado cuando su Hijo es glorificado. Y si quiere glorificar al Hijo, el Hijo es glorificado cuando nosotros andamos y dependemos del Espíritu Santo de Dios. Es por esto que Pablo en Gálatas 5 dice, no os conforméis a la carne, sino que andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu constantemente, porque es así que Él es glorificado. Y finalmente Él dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que nos guía y que nos muestra, que glorifica al Padre, que da testimonio y nos lleva a testificar de Él. Aquel que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Es aquel que nos acerca a Jesús. Es aquel que es igual a Jesús, pero está en todo momento con nosotros.
No son verdades muy profundas. La verdad, estas son doctrinas básicas y fundamentales de la vida cristiana. ¿Sabe dónde creo yo que es lo profundo de esta mañana? ¿Dónde creo yo que es el reto más grande? Yo espero no haber dicho nada nuevo. Si dije algo nuevo, gloria a Dios que usted lo haya aprendido hoy. Pero yo lo que espero que usted quede esta mañana es con un reto muy grande en su mente, en su corazón. Y una pregunta constante que usted se haga esta semana. Y es, ¿qué tanto conozco? ¿Qué tanto puedo discernir la voz? ¿Qué tanto dependo? ¿Qué tanto ando en el Espíritu Santo de Dios? Yo espero que estos pequeños pasajes lo hayan convencido a usted de la importancia que tiene el Espíritu Santo en su vida. Y ahora usted me puede hacer la pregunta, bueno, ¿y cómo? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Esto no es algo místico, esto no es algo que requiera de una fórmula mágica para poder guiar al Espíritu de Dios. No, es sencillo. Pase tiempo con Él. Pase tiempo en Él. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted pasa tiempo en la palabra, empieza a discernir la voz del Espíritu Santo. ¿Quién es el que le guía a usted a orar y le ayuda a usted a orar con palabras que son indecibles delante de la presencia de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Cuando usted pasa tiempo en oración y se esfuerza en eso, está haciendo eso. ¿Qué tanto oramos por las decisiones que debemos tomar en nuestras vidas? Cuando usted honra a Dios, orando y buscando su voluntad y de verdad esperando a discernir su voluntad antes de tomar una decisión, el Espíritu Santo de Dios le va a guiar y usted va a empezar a discernir su voz y a depender más de Él. ¿Y saben qué? Es el Espíritu de Dios el que se mueve con poder en medio de la iglesia. Y es mi oración, es mi deseo, que a medida que como iglesia nos humillamos más, a medida que como iglesia oramos más, a medida que como iglesia andamos todos en el Espíritu Santo de Dios, es mi anhelo ver grandes obras sobrenaturales, transformando vidas, sanando enfermos y proclamando el nombre de Cristo a muchos otros más. Que el Señor nos ayude, iglesia, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres que buscan, que anhelan, que desean vivir en el Espíritu Santo de Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros y gracias por el regalo tan increíble que tú nos diste con el Espíritu Santo de Dios. Gracias porque Él está acá en medio nuestro. Él está acá y ha sido enviado por tu Hijo Jesús y es como si Él estuviera Jesús acá. Señor, haznos conscientes de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en este momento, en este instante, en todo lugar donde nos encontramos. Aunque no estamos en un solo templo, en un solo local, Señor, hoy nos une tu Espíritu Santo y te pedimos, únenos. Señor, únenos para que podamos percibir tu presencia, mi buen Rey, y podamos humillarnos delante de ti y podamos de verdad tener el deseo de andar contigo. Ayúdanos a dejar a un lado tanta distracción, tanta bobada, tanta, mi Señor, relleno con el que ponemos nuestras vidas, mi buen Dios, y hacer personas que anhelen más, que busquen más, que deseen más, mi buen Señor, que se esfuercen más por andar en el Espíritu Santo, por escucharte, por conocerte, por conocer tu verdad. Transforma a tu iglesia, mi buen Señor, transfórmala para que nos importe lo que a ti te importe, para que amemos lo que tú amas, para que odiemos lo que tú odias, mi buen Señor. Transfórmanos para que tengamos esa pasión y ese deseo de ver vidas salvas que llevó a Cristo Jesús a entregar su vida en la cruz y que nos debe llevar a nosotros a compartir las buenas nuevas. Transfórmanos para que seamos hombres y mujeres de la palabra, que estén constantemente en ella, que la entiendan, que la comprendan, que la deseen, mi buen Señor. Transfórmanos para que seamos verdaderamente aquellos que andan en el Espíritu de Dios. Es en el nombre de Jesús que te damos hoy muchas gracias. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor los acompañe y que sea una semana de victoria y en el Espíritu. Nos vemos.